presencia, hoy tenemos la dicha, hoy tenemos la oportunidad y la bendición de poder compartir con una persona. Más que una persona, es una hija de Dios, impactando el mundo espiritual. Con ustedes, nuestra pastora Rosa. De verdad que estoy muy contenta de estar acá en este lugar. Para mí es un privilegio, de verdad, compartir con ustedes una historia de parte de mi vida. Es una honra de parte de Dios estar acá en este lugar, compartiendo esta historia hermosa de mi vida en la cual Dios se glorificó de una manera sobrenatural. Solamente Dios es el que hace en nuestras vidas, solamente Dios cambia nuestras vidas. Sí, solamente Dios. Y bueno, aquí estoy para contar una historia de parte de mi vida. Ok, vamos al inicio. Vamos al inicio del proceso. Cuéntanos un poco cómo fue el inicio de ese proceso. Cuéntanos tu historia. Ok. Realmente cuando Dios empieza algo en uno, lo termina. La Biblia dice que Dios es el principio y el final. Y cuando Dios realmente tiene un propósito grande en nuestras vidas, Dios te hace pasar por el proceso. ¿Sí? Dios te hace pasar por el proceso porque tiene que cambiar algo en tu vida, hacer algo en tu vida. Es correcto. ¿Sí? Entonces, automáticamente Dios te pasa a ti por el proceso, te llama y te hace pasar por el proceso porque viene el cambio. Y, y cómo Dios empezó o cómo Dios inició el proceso en mi vida. Dios empieza a tratar en mi vida con esta historia que realmente, bueno, yo veo que Dios estaba en el asunto. Una oportunidad, estaba yo en mi casa y bueno, me siembran una droga. Me siembran una droga en la cual, por supuesto, no es mía, no es de nadie, pero Dios permitió esa droga allí en mi casa. Ok, Vienen los funcionarios, hacen el procedimiento que tenían que hacer. claro. Por supuesto, inocente de todo eso porque realmente era algo que nunca habíamos vivido. Nunca. Pero yo puedo entender eso, que era el llamado de Dios, lo puedo entender. Y cuando esas personas hicieron ese procedimiento, esos funcionarios hicieron ese procedimiento que nos llevaron, y no solamente a mí, sino también a mis dos hijos, nos llevaron. Porque estabas con tus hijos también. Estaba con mis hijos, yo Ok. estaba allí en mi casa con mis hijos, entonces nos llevaron a todos, a nosotros tres. Pero cuando llegamos allá, fue algo tan impresionante. Claro, estábamos en la ignorancia de todo lo que estaba sucediendo, teníamos miedo, no sabíamos qué hacer, y estábamos pasando como en la tempestad. Pero puedo creer que Dios estaba allí. Trabajando. Estaba orando, Dios estaba orando a favor nuestro. Exactamente. Lo que no entendíamos y no sabíamos por falta del conocimiento que Dios estaba obrando. Y allí en ese caminar, en ese proceso que realmente Dios estaba haciendo allí, vinieron las acusaciones, ¿sabes? Cuando te acusan, cuando te dicen, ella hace esto, ellos son los culpables, son los sinvergüenzas. O sea, vieron muchas cosas que a nosotros nos acusaron. Nos señalaron. Nos señalaron. Okay. Y eso fue algo que como que te marca, ¿me entiendes? Claro. Porque es algo que no es tuyo, es Sin algo saber. que tú nunca lo viviste Es sin correcto. saber. Es correcto. Entonces, allí, mira, se vivieron tantas cosas, eso para nosotros fue una gran experiencia, ¿sí? Y sobre todo para creer en Dios. Eso fue algo tan tremendo que nosotros empezamos a creer en Dios. Cuéntame un poco, pastora. En el momento que sucede eso en su hogar, no habían creyentes ahí. Nadie creía en eso. Nadie. Mira, por eso yo te digo, es el propósito de Dios Correcto. en nuestras vidas, ¿sí? Es cuando Dios dice, hey, es contigo. Y no solamente contigo, es con tu familia, es con tus hijos. Porque claro, para ver el propósito tiene que haber un quebrantamiento. Tiene que haber un quebrantamiento. Pero mira, ¿sabes qué? Cuando hay allí ese quebrantamiento, hubo un silencio. Hubo un silencio, porque mira, cuando a mí todos me acusaban de que la droga, de que podríamos trabajar, todos acusaban, todos. Y tú sabes que en ese lugar se ve tenebroso, se siente el miedo. Y allí hubo un lugar, mira, que era tan pequeño ese lugar. Y habían tantas mujeres en ese lugar que allí yo empecé a tener un silencio con Dios.
cuando todos me acusaban, cuando todos decían, a ella la van a condenar mañana, ella es la dueña de esa droga, otra cosa que se escuchaba, la droga no tiene beneficio, y son cosas que eso me estaban como comiendo el alma, ¿me entiendes? La tristeza me estaba abordando. Y te digo algo, esperanza y fe no tenía en ese momento, No había esperanza. pero en el silencio. Cuando llego yo allí en el silencio con el Señor y cuando todos me acusaban, yo dije esto en ese silencio, sin conocer a Dios, porque no tenía el conocimiento de que Dios existía, de que había un amigo que se llamaba el Espíritu Santo. Yo no tenía el conocimiento de eso. Wow. Sí, y entonces en ese silencio yo le dije a Dios, Dios mío, no es lo que digan ellos, es lo que digas tú. Entonces yo puedo entender ahora que mi esperanza fue el Señor, fue el Señor. Su refugio. Mi fe era en el Señor. Así es. Sin conocerlo, sin saber, pero yo le empecé a creerle a Dios. Y empecé a creerle a Dios. Y cuando llegó el momento de la audiencia, pude sentir que todo el ambiente que me acusaba en el momento o antes de la audiencia, lo que me estaba acusando, Dios lo cambió. El ambiente Dios lo cambió. Sentía palmadas en mi hombro cuando decía, Dios va a hacer un milagro. Y yo puedo decir que Dios estaba hablando a mi vida, ¿sí? Y era como una esperanza que yo tenía, y era como aliento de vida. Se fue mi tristeza, se fue mi angustia, se fue mi miedo. Y yo allí en ese momento empecé a creer en eso que Dios estaba obrando. Perfecto. En el momento en el momento del silencio, en el momento cuando Dios no habla, ¿cómo sabes que es Dios que está actuando? Bueno, mira, ¿cómo me doy cuenta de que Dios está obrando allí, en ese lugar y en mi vida? Porque cuando todos me acusaban, cuando fuimos a la audiencia, Ok. sí, que todo el mundo decía que me privaban de libertad, que ella está condenada, el hombre condenándome. Cuando nosotros vamos a la audiencia, yo pude sentir que Dios estaba allí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Caris? Porque primero la droga no tiene beneficio. La droga no tiene beneficio de ninguna manera, no tiene beneficio. Y por lo tanto a mí me acusaban de eso. Pero en el momento de la audiencia, el juez dijo, no le voy a hacer la audiencia hoy porque tengo que estudiarles su expediente. Porque tantos gramos de drogas y todo el mundo preso. Y yo escuché como que esas palabras como que fueron música en mis oídos. O sea, cuando él dijo así, siendo juez, él me pudo haber condenado. Claro. No, no tiene beneficio, todos presos. Pero él dice esas palabras mágicas. Y allí pude entender que Dios estaba con nosotros. Correcto. Yo pude entender que Dios estaba tratando con ese hombre. ¿Ok? Al día siguiente, vamos otra vez a la audiencia. Nos preguntaron otra vez, a los tres, nos preguntan, ¿quieren defenderse? Y yo dije, Dios mío, otra vez. Sí, nos queremos defender, pero quiero que hablen la verdad. Quiero que hablen la verdad. Entonces, pasó uno por uno. Nunca estuvimos escuchando las versiones de cada uno, no. Cada quien dio su versión, mi otro dio su versión y yo di mi versión en la cual todas esas tres versiones compaginaron. Era la verdad. Las tres. Y era la verdad. Era la verdad. Era Una la sola verdad. verdad. Una sola verdad. Entonces, siempre tenía que estar allí el diablo acusando, no, ellos están privados de libertad porque hay que averiguar de esa droga, de dónde vino esa droga. Pero el juez dijo que realmente puedo entender que Dios lo usó y le dijo, no, las averiguaciones las harán ustedes, pero yo les voy a dar arresto domiciliario. Ellos se van para su casa, ellos se van a descansar para su casa. Igual yo pude ver que tantas cosas que tú escuchas, que estás en la ignorancia de lo que es eso, que eso tiene un peso de ley, lo que es la droga. Y cuando nos dieron arresto domiciliario, nos mandaron para la casa, todo el mundo en el Palacio de Justicia quedó impactado.
todo. Todos quedaron impactados. Pero ¿cómo va a ser si eso no tiene beneficio? ¿Cómo ustedes le van a dar arresto domiciliar? Yo ahora puedo entender que es Dios el que hace. Amén. Dios es el que tiene el poder. Dios es el que tiene el derecho de decidir qué quiere y no quiere contigo. ¿Sí me Así entiendes? es, Él quiso así que es. nosotros nos fuéramos a nuestros hogares, a nuestra casa. Allí nosotros esperamos el proceso. Y cuando nosotros llegamos a nuestra casa, pudimos ver la comunidad que estaba con nosotros. Los hermanos de la iglesia Fuente de Salvación llegaron a mi casa y empezaron a orar. Ellos hicieron una oración, pero en esa oración pude ver en la pastora Ruth que dijo: quieren entregarle su vida a Cristo. Mira, de verdad que no las pensé. Era la oportunidad. Era la oportunidad, porque ya yo había visto que Dios estaba manifestándose en mi vida desde el inicio del proceso. Y usted dijo, ¿es ahora? Es ahora, es ahora. Es la hora de tener la esperanza en Él, es la hora de amarlo, es la hora de servirle. Y cuando nos hicieron la confesión de fe, yo dije, sí quiero recibir a Cristo en mi vida. Gloria a Y hasta Dios. ahora estoy sirviéndole al Señor con mucho amor, con mucha dedicación y realmente agradecida de Dios. Agradecida por lo que hizo. Cuando para el hombre es imposible, para Dios es posible. Totalmente. Totalmente para Dios es posible. Pude ver de verdad la gloria de Dios manifestada allí. El Pastora, poder de Dios. y una pregunta. En ese momento aceptaron que la pastora Ruth habla y da la confesión. ¿Todos aceptaron al Señor? Todos mis 3 hijos, mi mamá, yo recibimos al Señor.